Para mí es una satisfacción presentar esta maravillosa exposición de los grandes artistas que tenemos en Asturias. Esta exposición está comisariada por Luis Freas, historiador, crítico, y que ha comisariado la exposición. Ha llevado a cabo un libro que es un pequeño libro, pero una gran obra, donde quedan recopilados todos los dibujos para que en los ayuntamientos tengan la posibilidad de, cuando pase el tiempo, enseñar lo que los artistas asturianos, que desde hace 30 años están trabajando intensamente en su obra. Y esto es una obra de gente muy valiosa y que expresan su mundo a través de un arte tan fabuloso como es el dibujo. Ya en los albores de la historia, el ser humano, cuando tuvo conciencia, empezó a tener conciencia de su trascendencia, necesitó expresarse. Entonces, en sus hábitos, sus cuevas, después que venía del duro trabajo, de buscar la alimentación, de luchar por todo, se encontraba con que tenía que expresar cosas. Entonces, aquí al lado tenemos la Capilla Sixtina de la Edad de Piedra. Aquí el hombre expresó lo que sentía, lo que necesitaba, su espíritu, su interior, y nos transmitió que el hombre tiene necesidad de expresarse a través del arte, expresar sus sentimientos, sus inquietudes y su belleza. Muchas gracias. Le paso la palabra a Luis Freas, que es el comisario, y tendrá muchas cosas que decir. Lo primero que quiero decir, por supuesto, es que gracias por acudir a este gran encuentro, porque es un gran encuentro. Y yo lo que quería transmitir es sobre todo una idea fundamental, ¿no? Que es que esta no es una exposición menor. Aunque pudiera parecerlo en un principio como planteamiento, desde luego no es una exposición menor, y creo yo que por tres motivos fundamentales, ¿no? El primero, evidentemente, sois todos vosotros, es decir, los grandes artistas que estáis aquí congregados, nada más y nada menos que 27 artistas veteranos con una enorme trayectoria detrás. También, además, por supuesto, está aquí convocado e invocado y recordado Pepe Legazpi. Era evidente que tenía que estar en esta exposición. Lamentablemente falleció hace unos pocos meses y hemos querido, claro, dedicarle en su memoria este conjunto, que en principio es una propuesta de la Fundación Lombardía y congrega, como digo, a esos 26, 27 artistas con 2 obras cada uno, artistas que además hemos puesto un tope cronológico, que es que cronológico en lo personal, es decir, son artistas mayores de 70 años. No os quiero llamar viejas glorias, pero la verdad es que esto es historia viva del arte asturiano. Esto es historia viva del arte asturiano, y la verdad es un placer teneros aquí a todos. Pero evidentemente eso hace que esta exposición, como digo, no sea una exposición menor, porque hay muy buena obra de muchos artistas, ¿no?, relevantes. Y luego, además, a mí, cuando hablaba estos días con los medios de comunicación, también me apetecía descartar otra idea, que es que el dibujo sea un arte menor. Yo creo que aquí se ve muy bien que no es ese arte menor que a veces se dice el dibujo, ¿no? Aquí todo lo que está aquí planteado son obras con fuerza autónoma. El dibujo ya hace mucho tiempo que dejó de ser ese boceto previo a una obra más acabada, sino que es una plasmación directa de la idea. Eso es algo que decía yo hoy también a los medios. Es algo que recogen incluso los jóvenes artistas conceptuales, que ven que en el dibujo hay esa inmediatez que a lo mejor otro tipo de arte plástico no tiene. Y desde luego todo lo que aquí tenemos, que es muy variopinto, hay
todo tipo de soportes, hay por supuesto papel, que digamos que es el soporte habitual en el dibujo, pero luego hay hasta PVC, hay fibra pan, hay una serie de soportes no ortodoxos, lo cual está bien también, ¿no? Formatos también muy variados, como veréis. Se puso un límite, pero no estricto, en un formato de 100%, pero hay toda esta variedad que aquí podéis encontrar, ¿no? Variedad que también afecta a la técnica. La técnica, yo lo he querido mantener, tal como me lo han ido pasando los artistas, lo he querido mantener en todos sus matices. Hay lápiz con té, hay carbón, hay bolsillo, que son límites a veces que son muy precisos, pero yo lo he querido mantener porque se ve esa diversidad y esa calidez de la materia, esa prontitud en lo expresivo, ¿no? que yo creo que está bien matizarlo. No simplemente lápiz sobre papel, sino hay muchos más matices, ¿no? Y yo creo que eso también está muy bien. Es una exposición que yo creo que, vamos, yo estoy muy satisfecho con el resultado final. Y yo creo que también conviene descartar que esta sea una exposición menor por otra idea asociada que podíamos encontrar, que es el hecho de que se inaugure en una casa de cultura. Yo creo que hay que reivindicar también estos espacios que son lugares también de encuentro y para todos, y que sirven para aproximar un arte como este a la gente, ¿no? Yo no sé si de todas maneras hoy he hecho de menos más pueblo, ¿no? Más esa cercanía, pero yo estoy convencido de que esta exposición es lo suficientemente potente como para atraer mucho público, ¿no? Y esa idea además que hemos tenido, que ha promovido Miguel Ángel Bombardía, de que sea una exposición itinerante. Comienza aquí en Grado, pero va a otras 13 casas de cultura, nada más y nada menos. Con espacios grandes, como la Casa de Cultura de Pola de Siero, por ejemplo, o el Ballet de Piedras Blancas, o algún otro espacio también así ya que forma parte del circuito habitual de las artes plásticas aquí en Asturias. Pero luego también va a esas pequeñitas casas de cultura, con espacios más reducidos, o con espacios como este, tan singular, ¿no? del Palacio de Miranda Valdecarzana, tan hermoso, con este cantador de lluvia que es maravilloso. Y esa idea de movernos, de ir a todos los sitios, de intentar acercar este arte, gran arte, ya digo, del dibujo al mayor número posible de personas, yo creo que es una idea muy acertada de esta exposición, ¿no? Y con ese propósito, nada, aquí inauguramos. La verdad es que estamos todos, ¿no? Somos todos tan próximos. Esto, incluso el micrófono, yo creo que sobra, es ¿no? Algo que se interpone entre nosotros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutarla, gozarla. En la distribución habréis visto, ya que utilizábamos esa idea de que eran artistas de 3 décadas, artistas desde Adolfo Bartolomé o Jaime Herrero, nacidos en el año 37, a los más jóvenes, que son María Jesús Rodríguez y Gil Morán, que son del año 59. En esa idea de 3 décadas pues tenía sentido ordenarlo un poco de forma cronológica, y entonces en este patio central realmente están la mayoría de los artistas de los años 30 y 40, y luego en esta sala lateral, que no sé si muchos de vosotros lo habéis visto, pues están los artistas de los años 50. Son 52 dibujos de 27 artistas, o sea, yo creo que es incluso también una gran exposición en cuanto a número, ¿no? Y entonces yo creo que lo que tenéis que hacer es, sin más, disfrutarla, gozarla, y yo creo que, no sé si nos seguiréis en todo este periplo. Yo os aseguro que nuestra obra estará bien atendida, bien cuidada, bien apreciada, y iremos haciendo esa ruta que queda también reflejada en el catálogo. Yo creo que el catálogo también hay que destacarlo, ¿no? Yo creo que ha quedado efectivamente un
un catálogo hermoso que recoge todo lo aquí expuesto y al final en sus páginas pues vemos muchas más cosas que simples obras, ¿no? Menor, recogidas y más, ¿no? Yo creo que ahí hay una historia que se puede contar de mil maneras y yo creo que cada uno de vosotros lo haréis a vuestro modo, ¿no? Yo creo que sin más hablamos, ¿no? Los departamentos. Hola. Buenas tardes. La idea que expone Luis es exacta, es una idea exacta, y confirmar simplemente que la trascendencia del dibujo quedó refrendado hace, no sé si fue el anterior o el anterior, premio Príncipe de Asturias a un artista sudafricano, que toda su obra es dibujo en blanco y negro, o sea, grandes dibujos en blanco y negro, y es un portento internacional, o sea, y es dibujante, o sea, es un hombre que se dedica al dibujo hasta llegar al premio Príncipe de Asturias. Y luego nada más que agradeceros a todos, que sin vosotros no podíamos hacer esto, pues estamos todos los que estamos, que no están todos aquí por desgracia o porque tienen ocupaciones, y si no, no sería posible. Yo creo que eso es la unión, siempre es muy de agradecer, porque se hace algo que la gente no conoce. El mundo del dibujo, sobre todo de cara al exterior, las personas no lo valoran como una obra importante, y lo que ha dicho Luis es totalmente certero, que aquí todo es genuinamente importante. Son piezas auténticamente pensadas y planteadas. Y luego agradecer a vosotros, y agradecer lógicamente al ayuntamiento la magnífica acogida que tiene con estas cosas, el interés que toma Grao por difundir la cultura, por difundir el arte, y tiene un grandísimo cariño por todas las cosas que hace. Claro, no en balde, el ayuntamiento cuenta también con una persona como Gustavo, que tiene un compañero Jaime, que hace una labor importantísima. La labor de Gustavo es tremenda, porque coordinar todo eso con Luis ha sido una labor que se puede apreciar ahora, pero es una labor de aquí te espero, ¿eh? Y sin más, con muchas gracias para todos, como dije, os paso a la concejala de Cultura de Grao, que quiere decirnos algo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, antes de empezar, discúlpame porque estoy un poco catarrada y no sé cómo hablaré, porque tengo la nariz un poco tapada. Y bueno, discúlpame también porque en cuanto os dé la bienvenida y despida un poco este acto, no os acompañaré al vino y iré directamente para la cama. Nada, eso, como concejala de Cultura, tócame daros la bienvenida a esta Casa de Cultura y a la vez cerrar esta inauguración. Y vais a permitirme también, para que no se me olvide ningún agradecimiento, que lo lea. Porque quiero agradecer a la Fundación Miguel Ángel Lombardía, dirigida por Margarita Alonso, que haya apostado un año más por este ayuntamiento, concretamente por esta Casa de Cultura, para ser la primera en albergar e inaugurar esta exposición, que posteriormente, como ya dijisteis, será itinerante por las principales casas de cultura de Asturias. Ser los primeros supone un esfuerzo extra del personal de la Casa de Cultura, como bien decías, para coordinar y recoger por distintas localidades asturianas las obras que aquí se muestran. Pero este esfuerzo, que agradezco al personal municipal, en este caso están Jaime y Gustavo, se ve recompensado con creces, y es una apuesta que mantendremos para futuras exposiciones en colaboración con la Fundación Miguel Ángel Lombardía. El arte del dibujo es una ocasión única de ver junta la obra. En este caso, los dibujos realizados por los artistas asturianos más destacados, pintores y escultores nacidos a lo largo de 3 décadas, las de los 30 a los 50. Es también una buena ocasión para homenajear a Pepe Legazpi, recientemente fallecido, y que ya expuso en esta Casa de Cultura en varias muestras colectivas, e incluso una retrospectiva individual allá por el año 2007.
Legazpi y su familia tienen otros vínculos con Grau que hacen que, además de admirar su obra, siempre disfrutáramos de su trato, carácter jovial y su afabilidad. Quiero felicitar y agradecer al comisario de la exposición, a Luis, que por supuesto, como bien dijo, esto no es una obra menor, ni muchísimo menos, es una gran exposición, por su labor de coordinación general de esta muestra y concretamente por el diseño y distribución de las obras en nuestra Casa de Cultura. Y por supuesto agradeceros a vosotros, los 27 artistas que participáis en esta exposición. Voy a nombraros a todos: Jaime Herrero, Bartolomé, Armando Pedrosa, Consuelo Ballina, Ramón Rodríguez, Legazpi y la familia que está hoy presente aquí, Carlos Sierra, Manuel García Linares, Fernando Alba, Herminio, Miguel Ángel Lombardía, Humberto, Kiker, Ramón Prendes, Vicente Fernández Iglesias, Hugo O'Donnell, Francisco Fresno, Francisco Velasco, Miguel Galano, Vicente Pastor, Pelayo Ortega, Ricardo Mojardín, Abelino Mayo, Adolfo Manzano, Antonio Gil Morán, María Jesús Rodríguez y José Paredes. Gracias a los 27 por participar en esta exposición y a los que nos acompañáis hoy, gracias por vuestra presencia. Nuestra Casa de Cultura, como sabéis, es un espacio abierto a muchos tipos de actividades y damos servicio a las inquietudes culturales de nuestra vecindad. Pero en ocasiones muy especiales, como esta de hoy, esta que hoy nos reúne, logramos trascender el ámbito local para ser un referente artístico de primer orden. Gracias a todos, una vez más, los creadores y personas que lo habéis hecho posible, y como sabéis, las puertas de esta casa siguen estando abiertas para vosotros en futuras ocasiones. Muchas gracias a todos.